40 trocas blindadas irrumpieron en la sierra y en solo minutos Harfuch aplastó a 37 sicarios del CJNG. La caída fue tan brutal que hasta los radios clandestinos quedaron en silencio total, anunciando el fin del terror en Jalisco. Lo que Harfuch descubrió en los cuerpos abandonados es un escándalo que salpica tanto al gobierno mexicano como al de los Estados Unidos por igual. El rugido que partió la sierra. Era la madrugada del 19 de abril, cuando el sonido desgarrador de motores estremeció los cerros de Jalisco. No era un patrullaje cualquiera. 40 trocas blindadas avanzaban como cuchillas afiladas, rasgando la negrura de la montaña. Nadie en kilómetros a la redonda podía ignorar esa furia metálica. No había sirenas, no había advertencias, solo una tormenta que se acercaba, arrasando cada sombra en su paso. Antes de adentrarnos en esto, queda claro que la realidad era mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar, y esto no sería ni de lejos lo único que iba a estremecer al país. Durante semanas, la inteligencia militar había estado siguiendo rastros dispersos, imágenes satelitales borrosas, comunicaciones interceptadas en clave, rumores silenciosos que hablaban de un nuevo asentamiento del CJNG. El epicentro era un paraje inhóspito entre Teocuitatlán y Zacalco de Torres, un espacio olvidado por los mapas, pero sagrado para los sicarios, el Llano del Diablo. El cártel había levantado allí una fortaleza improvisada, búnkeres de madera y concreto mal camuflados entre la maleza, francotiradores encaramados en árboles milenarios, rutas de escape secretas tejidas como venas en la tierra. El llano no era solo un escondite, era su madriguera, su útero de guerra. Harfuch no planeaba tocar la puerta. A las 3:47, las primeras unidades del convoy sellaron los 4 accesos naturales con precisión quirúrgica. No se enviaron exploradores, se enviaron artilleros pesados, inhibidores de señal, tiradores de élite, perros rastreadores, todo bajo un manto de visión nocturna. La orden era clara como un disparo. Nadie saldría, nadie escaparía. A las 4:10, cuando la oscuridad aún cubría el bosque como una mortaja, se dio la señal. En menos de 4 minutos, el infierno estalló. El fuego cruzado fue inmediato, brutal, sin espacio para parpadear. Los sicarios apenas lograron despertar. Algunos intentaron alcanzar sus armas, otros murieron abrazados por la sorpresa. Los primeros 15 minutos fueron un despliegue de fuerza absoluto. 27 sicarios cayeron sin oportunidad de negociar. No hubo tiros al aire, no hubo advertencias, solo precisión letal. La estrategia de Harfuch era implacable: eliminar toda amenaza antes de que pudiera reaccionar. Unos pocos intentaron escapar por una vereda secundaria al norte. No lo lograron. Allí, otra sección del convoy los esperaba. Fueron abatidos antes de recorrer 20 pasos. El resto, presas del pánico, se atrincheró en 2 búnkeres improvisados. Buscaban ganar tiempo. Buscaron refugio en el concreto. Pero Harfuch ya había previsto ese escenario. Ordenó el uso de cargas controladas. No dejó espacio para una resistencia prolongada. Las entradas de los búnkeres volaron en pedazos al mismo tiempo. Los escudos balísticos avanzaron. Los gases tácticos llenaron los pulmones enemigos de miedo y derrota. 10 sicarios más cayeron dentro de esas estructuras. Cuando el tiroteo cesó, el bosque volvió a callar. Pero era un silencio diferente. Un silencio espeso, casi tangible. Un silencio de cementerio. 37 cuerpos quedaron esparcidos entre las ruinas del campamento. Ningún elemento de Harfuch resultó herido. Ninguno cayó. La cacería había sido perfecta. No era solo una victoria militar, era un mensaje grabado a fuego en las entrañas de Jalisco. Ya no hay refugio seguro para quien ose desafiar al Estado. Harfuch, fiel a su estilo, no ofreció discursos ni buscó cámaras. Solo giró una orden final: recojan todo, que no quede rastro de impunidad. Mientras los casquillos aún humeaban sobre la tierra rota, el eco de la operación empezó a llegar a los oídos del CJNG. Era demasiado tarde. El terror ya se había instalado en sus corazones. La caída de los intocables. Cuando el eco de los disparos todavía flotaba sobre la sierra, las primeras imágenes comenzaron a filtrarse en la cadena silenciosa que mantenía unido al cártel Jalisco Nueva Generación.
No eran rumores, no eran advertencias, eran certezas crueles. Cadáveres apilados, armas confiscadas, radios destrozados. El Llano del Diablo ya no era un santuario, era un monumento a su derrota. Las noticias no llegaron como boletines oficiales, llegaron en susurros desesperados por las radios clandestinas, en mensajes de voz cortados a mitad de la huida, en audios filtrados donde los sicarios confesaban lo impensable. Nos están cazando como conejos. No era una figura retórica, era la sensación brutal de estar atrapados, acorralados, sentenciados. El golpe había sido quirúrgico, sí, pero su efecto psicológico fue aún más devastador. Lo que antes era arrogancia, ahora era pánico. Lo que antes era territorio seguro, ahora era una trampa mortal. No solo perdieron hombres, perdieron fe, perdieron la certeza que los había mantenido invencibles durante años. Cada segundo de duda era un cuchillo clavándose más profundo en la columna vertebral del cártel. El Mencho, en su refugio de montaña, recibió los primeros informes a las 7 de la mañana. No gritó, no lanzó amenazas, no ordenó represalias inmediatas. Solo guardó silencio, bajó la mirada, apretó los puños. Sabía que Harfuch no solo los había golpeado, los había humillado, los había despojado del único recurso que no podían comprar ni intimidar, el respeto. Mientras tanto, en la sierra, el operativo de Harfuch no se detenía. Las tropas especiales comenzaron a limpiar sistemáticamente cada rincón del Llano del Diablo. No dejaron piedras sin revisar, ni troncos sin inspeccionar. Cada cueva, cada refugio improvisado, cada ruta de escape fue sellada, revisada, documentada. Era una operación de control absoluto, un acto de exorcismo territorial. Pero Harfuch no era ingenuo. Sabía que el verdadero enemigo no siempre empuña un fusil. A veces viste traje, a veces firma cheques. Por eso, mientras aseguraban el terreno, ya había activado la segunda fase del plan, la demolición financiera. Desde la madrugada siguiente, comenzaron a interceptarse movimientos sospechosos en cuentas bancarias ligadas a la zona, transferencias apresuradas, retiros masivos, compra de terrenos en efectivo, señales de que el cártel intentaba esconder lo que aún podía salvar. Pero ya era tarde. Cada transacción quedaba registrada. Cada nombre vinculado era una cuenta regresiva hacia su propia caída. La reacción de los mandos intermedios del CJNG no fue organizada. Fue un caos de gritos, órdenes contradictorias, decisiones desesperadas. Algunos pedían refuerzos, otros sugerían retirarse a zonas más seguras. Unos pocos, los más temerarios, hablaron de venganza, de retomar el llano, de no dejarse aplastar sin pelear. El Mencho eligió actuar. Mandó desplegar 3 células completas desde Michoacán. El objetivo era claro: reconquistar el Llano del Diablo, borrar las huellas del operativo, restaurar su bandera ensangrentada sobre la sierra. Era un movimiento desesperado, una jugada imposible, pero necesaria para mantener la ficción del poder intacto. Sin embargo, Harfuch ya había previsto cada paso. Desde el primer disparo en el llano, había activado drones de reconocimiento, sensores térmicos, vigilancia aérea silenciosa. Nada de lo que el cártel hiciera escaparía a sus ojos. Cada troca que se movía, cada radio que emitía una señal, cada llamada que intentaba coordinar un rescate era detectada y analizada en tiempo real. Cuando las primeras unidades del cártel tocaron el perímetro del cerro, fueron recibidas con fuego de francotiradores ocultos en posiciones elevadas. No hubo tiempo para formar filas. No hubo oportunidad de responder. La emboscada fue tan limpia, tan quirúrgica, que algunos sicarios ni siquiera entendieron de dónde venía la muerte. 5 cayeron en los primeros minutos. Los sobrevivientes intentaron huir, abandonando vehículos, armas, comunicaciones. Dejaron atrás no solo su equipo, sino su dignidad. El pánico se apoderó de ellos como una epidemia. En audios capturados por inteligencia, algunos rogaban permiso para desertar. Otros simplemente desaparecieron en los cerros, como sombras vencidas. La sierra, esa aliada incondicional que durante años les había dado cobijo, ahora era su enemiga. No había senderos seguros, no había refugios intactos. Todo lo que había sido diseñado para protegerlos se había vuelto una trampa mortal. Uno de los sicarios capturados, con el rostro ensangrentado y las muñecas atadas con cinta táctica,
Balbuceó una frase que sería registrada en los informes oficiales. Creímos que no quedaba nadie, pero ahí seguía él. Harfuch no se había ido. No era un operativo de entrada y salida. Era una ocupación, una sentencia dictada desde el mismo corazón del Estado. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en un centro de operaciones sin ventanas ni teléfonos externos, Harfuch daba nuevas instrucciones. No necesitaba aplausos. No requería ruedas de prensa. Solo necesitaba que el siguiente punto del mapa estuviera listo para caer. Porque esto no era un ataque aislado. No era un capricho. Era una campaña. Una demolición metódica. Una guerra lenta pero imparable, diseñada para triturar al CJNG pedazo por pedazo hasta convertirlo en polvo irrelevante. En menos de 24 horas, el cártel había perdido 37 hombres, múltiples rutas de escape, toneladas de armamento, redes de comunicación y, sobre todo, la fe en su propia invulnerabilidad. Lo que antes era una maquinaria de terror, ahora era un montón de piezas rotas. El cazador que no retrocede. Tras el fracaso estrepitoso de su intento de reconquista, el cártel Jalisco Nueva Generación quedó sumido en un estado de parálisis brutal. No solo habían perdido hombres, rutas y armamento, habían perdido el control simbólico sobre la sierra, ese dominio intangible que durante años les permitió imponer miedo sin disparar una sola bala. Ahora, cada paso en el monte era un riesgo, cada sombra, una amenaza, cada silencio, una advertencia. La figura de Omar García Harfuch se alzaba sobre ellos como una tormenta inminente, invisible pero omnipresente. No necesitaba mostrarse, no requería propaganda. Su sola presencia era suficiente para quebrar filas, para sembrar la duda, para arrancar confesiones de labios que antes preferían morir antes que hablar. El Mencho, acorralado, ordenó a sus hombres replegarse hacia Jilotlán de los Dolores, uno de sus últimos bastiones rurales. Durante años, Jilotlán había sido mucho más que un refugio. Era un santuario, una escuela de reentrenamiento, un nido de recuperación para células golpeadas. Ahí, los derrotados se reagrupaban, los heridos sanaban, los desertores eran purgados. Ahí, entre veredas olvidadas y sembradíos clandestinos, el CJNG había reescrito su propio manual de supervivencia. Pero esta vez, Jilotlán no sería su salvación. Desde semanas antes, Harfuch había plantado semillas invisibles en el terreno. Infiltró redes de comunicación. Insertó observadores encubiertos en comunidades que creían leales. Cada mensaje de auxilio, cada coordinación de emergencia, cada plan de reagrupación era interceptado antes de materializarse. El 20 de abril, apenas 24 horas después de la masacre en el Llano del Diablo, 18 sicarios, creyéndose seguros, ingresaron a una finca cercana a la comunidad de Las Anonas. Pretendían reagruparse, rearmarse, recibir nuevas órdenes. No sabían que ya estaban marcados. No sabían que sus nombres ya figuraban en listas selladas en oficinas de operaciones tácticas. Mientras esperaban instrucciones que nunca llegarían, mientras jugaban a la esperanza en medio de la desesperación, la trampa se cerraba sobre ellos. A las 3:18 de la madrugada, el silencio fue destrozado por un estruendo seco. Las puertas de la finca explotaron en pedazos. Más de 60 elementos de Marina, Sedena y fuerzas especiales irrumpieron en formación de anillo. Harfuch, desde un centro táctico móvil ubicado a solo 800 metros, dirigía cada movimiento como un ajedrecista sin rostro. El enfrentamiento no duró más de 10 minutos. No hubo espacio para barricadas improvisadas ni tiroteos prolongados. La mayoría cayó antes de alzar el arma. 4 intentaron escapar por los campos abiertos, pero no había líneas de fuga. 2 se atrincheraron en un cuarto reforzado con doble chapa metálica. Harfuch no permitió el uso de explosivos. Ordenó que los aislaran, que los dejara el miedo consumirlos. Y así fue. Se rindieron empapados en sudor, desarmados por su propio pavor. Dentro de la finca se encontraron más que cadáveres. Se descubrieron planos detallados de rutas fluviales clandestinas, mapas de transporte nocturno de armas, bitácoras de pagos y, lo más importante, una libreta con nombres y alias de más de 40 operadores medios del cártel. En esa libreta,
Subrayado 3 veces, destacaba un nombre: el ratón. No era un líder de alto perfil, no era un comandante, era algo peor, un enlace silencioso entre Michoacán y Jalisco. El ratón era el nervio oculto que mantenía viva la circulación de dinero, armas y mercancías prohibidas entre 2 estados en guerra constante. Según los informes interceptados, el ratón había sobrevivido a la masacre en el Llano del Diablo. Estaba herido, estaba desesperado y estaba escondido en algún lugar al sur de Gilotlán. La orden de Harfuch fue inmediata. No nos vamos hasta encontrarlo. El rastreo duró 3 horas. 3 horas de cerco invisible, de drones rasgando el cielo nocturno, de sensores térmicos peinando cada palmo de tierra. Finalmente, lo localizaron. Estaba enterrado hasta el cuello bajo un camuflaje de hojas y tierra. Su pierna derecha destrozada por una esquirla. Su rostro irreconocible, desfigurado no por las heridas, sino por el miedo. No hubo necesidad de forcejeos. No hubo necesidad de amenazas. El ratón se entregó casi suplicando. Pedía hablar. Decía tener información que podría romper lo que quedaba del cártel. Prometía nombres, rutas, cifras. Harfuch no dijo una palabra. Solo asintió. El objetivo ya estaba en sus manos. El ratón fue trasladado bajo resguardo extremo a un búnker de seguridad en las afueras de Guadalajara. Allí, en una sala sin ventanas, sin relojes, sin contacto humano, pasó las primeras horas consumiéndose en su propio temor. Cuando finalmente la puerta se abrió, no entraron soldados, no entraron fiscales. Entró Harfuch, sin uniforme, sin escoltas, sin necesidad de exhibir poder. Colocó una carpeta sobre la mesa. Miró fijamente al hombre derrotado que tenía enfrente. No fue necesario hablar. El ratón entendió y habló. No por patriotismo, no por remordimiento. Habló por pura y cruda supervivencia. Y lo que dijo no solo comprometía a sicarios rasos, no solo apuntaba a rutas olvidadas. Lo que reveló era la radiografía corrupta de un sistema entero. Políticos financiados con dinero manchado, alcaldes electos bajo la sombra de promesas silenciosas, constructoras que servían de tapadera para la expansión territorial del cártel, fondos públicos desviados para comprar voluntades, empresas fantasmas lavando fortunas enteras mientras aparentaban filantropía. Cada palabra del ratón era una dinamita encendida colocada en las bases mismas del poder que durante años había sostenido la impunidad del CJNG. Cada nombre revelado, cada ruta expuesta, cada cifra documentada, era una cuenta regresiva para el derrumbe final. Pero Harfuch no se conformaría con palabras. No esta vez. La demolición silenciosa. Con el ratón en custodia, Harfuch ya no operaba solamente en la sierra, ni en las trincheras abiertas. Ahora, la guerra se trasladaba a los despachos, a las bóvedas bancarias, a los archivos olvidados donde el verdadero poder había vivido oculto durante años. Era una nueva fase, más peligrosa, más letal, más definitiva. La confesión no se limitó a palabras sueltas ni a vagas insinuaciones. El ratón entregó códigos, rutas, fechas, claves de acceso, alias de operadores estratégicos. Cada dato era una llave. Cada nombre, una puerta que se abría hacia un abismo de corrupción cuidadosamente enterrado. Uno de esos datos sobresalía sobre los demás. La existencia de una cuenta cifrada en Suiza, vinculada a una empresa inmobiliaria pantalla registrada en Panamá, cuyos fondos provenían de operaciones de legalización de terrenos en Jalisco, Colima y Michoacán. En esa cuenta, según el ratón, se acumulaban más de 26 millones de dólares. Ese dinero no financiaba solo sobornos ni armamento. Era la sangre que mantenía vivas las redes de protección política, las rutas logísticas, los refugios clandestinos, las tapaderas empresariales. Cada billete escondido en esa cuenta era un disparo potencial contra la estabilidad del Estado. Harfuch no vaciló, no esperó órdenes superiores. Activó una operación inmediata de aseguramiento de propiedades. Intervino cuentas bancarias. Ordenó auditorías relámpago sobre constructoras y empresas inmobiliarias que figuraban en la lista entregada. Cada movimiento era un martillo golpeando con precisión de cirujano. Mientras las unidades tácticas desplegaban operativos en campo,
Los agentes de inteligencia financiera desmantelaban la red económica del CJNG pieza por pieza. Se congelaron cuentas en 7 países. Se emitieron alertas rojas a bancos en Suiza, Panamá, Curazao y Hong Kong. Se giraron 21 órdenes de aprehensión contra operadores civiles, notarios, corredores de bienes raíces, contadores certificados, ejecutivos de empresas fachada. No eran sicarios de fusil al hombro. Eran hombres y mujeres vestidos de traje, tomando café en oficinas de lujo mientras trasladaban fortunas ilegales entre continentes. Lo que durante años había sido un susurro incómodo en círculos políticos, ahora era una certeza. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo había infiltrado la tierra, había infiltrado también la economía, la política, la vida cotidiana de una región entera. Cada propiedad asegurada, cada cuenta congelada, cada funcionario detenido era un clavo más en el ataúd de una estructura que durante años había parecido invencible. El golpe fue devastador, no solo para los mandos visibles del cártel, sino para su red de complicidad institucional. En cuestión de días, los radios clandestinos del CJNG dejaron de emitir órdenes. Las líneas de pago a sicarios se congelaron. Las rutas de traslado de armamento fueron abandonadas. Los operadores intermedios comenzaron a desertar o desaparecer. Algunos dejaron grabaciones desesperadas rogando por el pago atrasado de sus servicios. Otros simplemente huyeron, dejando atrás armas, dinero, vehículos. Sin flujo de efectivo, no había lealtad. Sin pagos puntuales, no había estructura. Sin dinero circulando, no había cártel. La fractura interna era total. Mientras tanto, en su centro de operaciones sellado, Harfuch repasaba los informes con frialdad clínica. El mapa financiero del CJNG era ahora un terreno arrasado. Donde antes había autopistas de dinero sucio fluyendo libremente, ahora solo quedaban caminos quebrados, rutas selladas, cuentas congeladas. La sierra, otrora dominada por la arrogancia impune de los criminales, temblaba ahora bajo el peso de un silencio pesado, irrompible. Las radios, antes activas, ahora eran apenas un rumor lejano de estática. Cada bala disparada en el llano del diablo había sido una semilla. Cada cadáver abatido, un mensaje. Cada cuenta intervenida, un golpe de martillo en los cimientos de una maquinaria que parecía eterna, y ahora se desmoronaba como un castillo de arena devorado por la marea. El CJNG había sido desmantelado en su esencia, no solo en su músculo armado, no solo en su presencia territorial. Había sido roto en su médula invisible, la red económica que los había hecho fuertes cuando los fusiles descansaban. Sin dinero, no hay armas. Sin armas, no hay control. Sin control, no hay cártel. La demolición era total. El fin del mito. La noche del 20 de abril, mientras la sierra respiraba un silencio nuevo, algo más profundo que el miedo comenzaba a instalarse entre los restos dispersos del cártel Jalisco Nueva Generación. No era solo derrota, no era solo humillación. Era la extinción lenta de un mito construido durante años a base de terror, corrupción y sangre. En los corredores clandestinos, donde antes se murmuraban órdenes de guerra, ahora solo circulaban preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el liderazgo? ¿Dónde estaban los aliados políticos? ¿Dónde estaban los refuerzos prometidos? ¿Dónde estaba la protección que el dinero había comprado tantas veces? La respuesta era brutal en su simpleza. No había nadie. El imperio invisible había colapsado bajo su propio peso. El Mencho, ese fantasma temido, había dejado de emitir instrucciones. La cadena de mando se había quebrado en 1000 fragmentos irreparables. Los operadores medios, abandonados a su suerte, se refugiaban en pueblos fantasmas, en montañas prohibidas, en escondites improvisados donde cada sombra era una amenaza potencial. Los recursos que alguna vez parecieron infinitos, ahora eran apenas migajas disputadas entre células desconectadas. Sin logística, sin dirección, sin respaldo económico, los fragmentos del cártel comenzaron a devorarse entre sí, como lobos hambrientos atrapados en la misma jaula. Mientras tanto, Harfuch no detuvo su avance. El golpe no sería completo mientras existiera una chispa que pudiera reavivar el incendio. Por eso, en las horas siguientes al aseguramiento de las propiedades y la captura de los operadores financieros,
lanzó una nueva serie de operaciones quirúrgicas. No buscaba a los hombres armados. No cazaba a los jefes visibles. Su objetivo eran los silenciosos, aquellos que, desde oficinas discretas y despachos municipales, habían permitido que el CJNG se enraizara en el tejido social. Con precisión meticulosa, unidades de inteligencia y fuerzas especiales comenzaron a ejecutar órdenes de captura contra funcionarios de segundo y tercer nivel, directores de obras públicas, secretarios de seguridad municipal, asesores legales de ayuntamientos rurales, todos aquellos que, bajo la apariencia de legalidad, habían pavimentado caminos para la expansión del crimen. No hubo conferencias de prensa, no hubo espectáculos mediáticos. Cada captura fue un golpe silencioso, ejecutado sin aviso previo, sin margen de maniobra para los aliados caídos. Cada arresto era una piedra más removida del precario castillo que alguna vez sostuvo al cártel. La estructura de protección política que durante años había actuado como un escudo impenetrable comenzó a desplomarse como fichas de dominó. Algunos funcionarios, atrapados sin salida, intentaron negociar entregando información. Otros eligieron desaparecer, dejando tras de sí oficinas vacías, documentos destruidos, cuentas vaciadas. Pero el daño ya estaba hecho. La podredumbre había sido expuesta. El engranaje oculto que mantenía la maquinaria operativa había quedado al descubierto, oxidado, inútil. La reacción internacional no tardó en llegar. Organismos de seguridad de Estados Unidos, Canadá y Europa reconocieron públicamente el impacto demoledor de la operación encabezada por Harfuch. Informes reservados hablaban de la desarticulación más efectiva registrada en América Latina en más de una década. No era solo una victoria táctica, era un cambio de paradigma, una demostración de que la voluntad férrea, combinada con inteligencia precisa y acción letal, podía derribar estructuras que muchos consideraban eternas. Pero el costo de semejante golpe también se medía en la naturaleza irreversible del conflicto. El vacío de poder creado por la demolición del CJNG abría nuevas interrogantes. ¿Qué facciones intentarían llenar ese vacío? ¿Qué nuevos monstruos emergerían de las cenizas? Harfuch conocía esas preguntas mejor que nadie, y no le temblaba el pulso ante ellas. Sabía que el verdadero objetivo no era eliminar un nombre o una bandera. Era desmantelar la idea misma de que el crimen organizado podía convertirse en una institución paralela. Por eso, lejos de celebrar victorias prematuras, continuó su avance, pieza por pieza, terreno por terreno, nombre por nombre. Porque en esta guerra, la única certeza era que el olvido era el único enemigo real. Y él no estaba dispuesto a olvidar. Mientras tanto, en las montañas rotas de Jalisco, las pocas células sobrevivientes del CJNG se dispersaban como espectros sin rumbo. Algunos intentaron reorganizarse. Fracasaron. Otros buscaron refugio en estados vecinos. Fueron cazados uno por uno. Un pequeño número intentó cambiar de lealtades, vendiendo información, ofreciéndose como informantes a otros grupos en ascenso. Pero incluso esos esfuerzos eran patéticos. Huían no solo de las fuerzas del Estado, sino de su propio pasado, de su propia culpa, de la memoria sangrienta que los perseguía como una sombra irrompible. Y mientras todo eso ocurría, la figura de Harfuch se elevaba como un recordatorio inamovible. El Estado no había cedido, no había olvidado, no había perdido. La batalla de Jalisco no fue solo una operación exitosa, fue el inicio de una nueva forma de combatir, sin focos, sin propaganda, sin discursos vacíos, solo estrategia implacable, solo demolición controlada. Hubo un tiempo en que el cártel Jalisco Nueva Generación era visto como el rostro más fuerte y temido del crimen en todo México. Era casi imposible hablar de poder, miedo o violencia sin que su nombre apareciera en la conversación. Controlaban territorios enteros, imponían su ley y movían sus hilos en las sombras y a plena luz del día. Pero ese tiempo, como todo en la vida, llegó a su fin. Poco a poco, como una enorme torre que empieza a agrietarse desde su base, el CJNG fue desmoronándose hasta quedar reducido a pedazos, a escombros, a recuerdos borrosos de una era que ya no volvería. Las ciudades que antes temblaban al escuchar sus siglas, ahora susurraban su nombre como una vieja historia de terror. Las calles donde mandaban quedaron vacías de su presencia,
y sus antiguos aliados comenzaron a buscar otros refugios. Lo que alguna vez fue un imperio de violencia y control, hoy no era más que ruinas olvidadas bajo el polvo del tiempo. Cada rincón donde su nombre pesaba como plomo, ahora estaba cubierto por el eco de algo que ya había pasado. Y en el centro de esa caída lenta pero segura, estaba él, Nemesio o Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, un hombre que alguna vez fue visto como un mito viviente, casi imposible de tocar, casi imposible de vencer, pero hasta las leyendas más grandes encuentran su final. Y para el Mencho, su final no fue un tiroteo lleno de balas y gritos como muchos pensaban, fue algo más lento, más doloroso. Fue el resultado de traiciones, de aliados que le dieron la espalda, de enemigos silenciosos que movieron sus piezas con paciencia de artesano. El Mencho no cayó en un gran enfrentamiento. No hubo disparos gloriosos ni escenas para ser recordadas en corridos o películas. Cayó de una forma mucho más cruel, atrapado en su propia red de mentiras, traiciones y promesas rotas. De ser el jefe supremo pasó a ser un espectro, un nombre que provocaba más lástima que miedo. Un símbolo roto, perdido en el laberinto de su propia ambición. Mientras su imperio se desmoronaba, otra figura se alzaba entre las sombras. Omar García Harfuch. No necesitó grandes discursos ni estatuas de bronce que recordaran su victoria. No necesitó llenar plazas con aplausos ni encabezar portadas de periódicos. Harfuch entendió algo que pocos comprenden. El verdadero poder no grita, no se muestra, no se presume. El verdadero poder se siente en el aire, en el nerviosismo de quienes saben que ya no mandan, en el miedo de aquellos que alguna vez se creyeron intocables. Y así, sin necesidad de levantar la voz, su triunfo quedó escrito en la mirada temblorosa de los que antes imponían terror, en cada susurro de los antiguos sicarios que ahora evitaban decir su nombre en voz alta, en cada funcionario corrupto que cayó como una ficha de dominó, sin hacer ruido, sin poder pedir ayuda. Cada avance, cada golpe certero, fue tejido en el silencio, como una telaraña invisible que asfixiaba sin piedad. La madrugada en Jalisco fue testigo de ese cambio brutal. 40 camionetas avanzaron como cuchillas a través de la oscuridad, rompiendo el silencio como un trueno contenido durante demasiado tiempo. No había música, no había gritos, solo el estruendo seco de la justicia, golpeando donde más dolía. Las calles, las casas, los escondites secretos, todo fue alcanzado por una ola que no se detenía. ¿Fue este el principio del fin del CJNG o solo una jugada oculta para preparar algo aún más devastador? Cuéntanos qué piensas y no olvides darle like y suscribirte para más.